Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenidos a la presentación del libro de un compañero de profesión, de un amigo, de José Antonio Ortega, El secreto de los Balbo. Vamos a descubrir un poquito más de la historia después del trabajo de recopilación que durante mucho tiempo ha realizado el propio José Antonio Ortega. Este vídeo introductorio nos va a empezar a zambullir en ese trabajo de exploración que ha dado como resultado el vídeo que hoy nos da pie para conocer este libro, este trabajo de mucho tiempo. Lo vemos, por favor. En el siglo I a.C., Roma es dueña del mundo, al menos del mundo conocido en torno al Mediterráneo. Gracias a sus legiones, los dominios de la República Romana se extienden más allá de las Galias, las dos Hispanias, el norte de África, Iliria, Macedonia, Grecia, Asia Menor, Siria y otros territorios limítrofes. Un inmenso espacio en el que conviven una gran diversidad de pueblos con culturas muy diferentes, unidos bajo la égida de la que sin lugar a duda estaría llamada a ser una de las civilizaciones más influyentes de la historia de la humanidad. Habéis venido de los desiertos de Egipto, de los montes de Armenia, de los bosques de Galia y de las luces de España. No os parecéis en nada. ¿Y lleváis las mismas ropas?
ni cantáis los mismos himnos, ni adoráis a los mismos dioses. Pero como un árbol de hojas verdes y raíces oscuras, sois esa unidad que se llama Roma. Mirad alrededor, miraos vosotros mismos y contemplad la grandeza de Roma. Sin embargo, en el siglo I a.C., Roma vive también uno de los periodos más convulsos de su ya larga existencia. Las tensiones políticas y sociales del siglo precedentes entre patricios y plebeyos no se han resuelto, persisten, y la república que atraviesa una de sus peores crisis ya no se muestra como la forma de gobierno más útil para controlar, mantener y sobre todo administrar a un gran imperio. He tomado mi decisión. Voy a ir a Roma. Voy a cruzar el Rubicón. ¿Alguien quiere venir conmigo? ¡A Roma! ¡La suerte está echada! En este contexto, irrumpe en escena la figura de Gayo Julio César, probablemente uno de los personajes históricos sobre los que más se ha escrito. Emparentado con el gran Gayo Mario y miembro de la antigua familia patricia de los Genlulia, César se alineó con el llamado Partido de los Populares, defensores de las clases menos favorecidas de la sociedad romana. Alcanzó gran celebridad por su osadía como estratega militar, su clemencia con el enemigo y su capacidad como político. Sometió a los pueblos galos y llegó a Britania. Y en este contexto también, junto a Gayo Julio César, nos topamos con la figura de Baldo de Cádiz, Lucio Cornelio Baldo el Mayor y Lucio Cornelio Baldo el Menor, personajes que gozaron de la protección, la amistad y la confianza del gran general. Era mi intención acabar mis días en la tierra en la que nací, pero creo que no me va a ser posible. Añoro mi patria chica, Gades, no la augusta Urs que yo he contribuido a construir para gloria del imperio y su princeps, sino aquella vieja Gades en la que fui dado a luz 1 o 2 años antes de que a nosotros, los Balbo, nos fuese concedida la ciudadanía. Añoro las islas, los atardeceres, el olor a salitre, el canto de las olas y sobre todo ese inmenso mar occidental al otro lado del cual Platón situó la desaparecida civilización de los atlantes y cuya contemplación habría de inspirar muchos de mis sueños infantiles y mi afán por la aventura ya antes de vestir la toga viril. La parca no parece dispuesta a concederme ninguna prórroga y, por tanto, con la premura que la ocasión exige, dicto cuando no escribo estas líneas, aprovechando esta parada obligatoria en Norba Caesarina, la colonia de la que tengo el honor de ser patrono, fundada por el padre de mi único yerno, el procónsul Gayo Norbano Flaco, y levantada en las proximidades del campamento que Cecilio Metelo construyó durante las guerras sectorianas. No hice caso a la recomendación de Filotas para que no iniciara ese largo viaje, quizá ahora estoy pagando la consecuencia. Mi médico personal no quería que emprendiera el camino hasta la llegada de la primavera y una vez repuesto de mi débil estado de salud. Sin embargo, yo presté oídos sordos a sus consejos y no demoré más la partida, consciente de que si el tiempo siempre juega en contra de uno, tenga la edad que tenga, tanto más es así si se pasa ya de los 80, como es mi caso. La misma mañana que se supo de Variana Clades, la derrota de Publio Quintillo Varo en Germania, salí de Roma con el consentimiento, a regañadientes, de Augusto,
empeñado en mantenerme a su lado como el más veterano miembro de su consilium, 9 días antes de las calendas de octubre, tras la finalización de los Juegos. Deseaba volver a mis orígenes, después de una vida plena que presiento se acerca a su fin y cuya longevidad agradezco. No sabría decir si a Baal, quizá a Astarte, dioses de mis ancestros a los que yo nunca adoré, o a las divinidades del panteón romano, a las que sí adoré y en las que, sin embargo, jamás creí. Una existencia tal vez no como la que imaginaba en mi niñez a los pies del templo de Hércules, puede que no digna de un héroe, pero sí la de un hombre de acción, llena de avatares, algunos incluso de destacadísima significación histórica. Y todo ello no habría sido posible, por supuesto, sin la ayuda y sobre todo la fortuna de mi querido tío Lucio Cornelio Balbo, quien, apenas cumplí los 14, me hizo el honor de presentarme nada más y nada menos que al mismísimo gran Julio César. De él, por cierto, de mi tío, quiero decir, heredé gran parte de cuanto poseo y he transmitido a mis descendientes. Y heredé también esa afición a las letras, que nunca dejé de cultivar, ni siquiera cuanto más absorbido estuve por la dedicación a mi carrera. Lucio Cornelio Balbo el Mayor vivió entre los años 95 a.C. y 30 a.C. Caballero de origen gaditano, poseedor de una gran fortuna, fue amigo íntimo, colaborador y confidente de Gayo Julio César. Mantuvo también una relación de amistad con Cneo Pompeyo Magno, que le recompensó con la concesión de la ciudadanía romana, y con Marco Tulio Cicerón, que le defendió en una ocasión entre los tribunales. Prestó notable servicio al conquistador de las Galias y medió en los acuerdos que llevaron a la constitución del primer triunviratum. También prestó gran ayuda al joven Octavio, cuando éste aceptó la herencia de su tío abuelo el año 44 a.C., tuvo el honor de ser el primer ciudadano no nacido en Italia en ocupar el consulado el año 40 a.C. Lucio Cornelio Balbo el Menor vivió entre los años 76 a.C. y 10 después de Cristo, sobrino de Lucio Cornelio Balbo el Mayor. Se inició en la carrera militar en las Galias y se distinguió en las campañas de César en Grecia, Egipto, África e Hispania. Se convirtió en el primer ciudadano no nacido en Italia que celebró un triunfo en Roma en el año 19 a.C. Financió la construcción de algunos edificios públicos en la capital del imperio, entre ellos un teatro y numerosas obras en Gades, su ciudad natal. Dejó escritos varios textos, entre ellos un tratado sobre cuestiones religiosas y una tragedia. Fue patrono de la colonia de Norba Caesaria, actual Cáceres. Por aquellas fechas, yo era apenas un muchacho recién llegado a la capital del imperio. Y ésta, por cierto, no tenía la grandeza y la magnificencia que le han dado las obras, patrocinadas por Augusto y, sobre todo, por Agripa durante el periodo que éste se ocupó de la edilidad. Cuando, a la muerte de mi padre y de mi madre, mi tío Balbo me hizo llamar a su lado, Roma era una ciudad fea, vieja, superpoblada e insegura. Una ciudad desordenada, descuidada, caótica, llena de malos olores, de calles estrechas y tortuosas sin pavimentar, carente de infraestructuras y servicios públicos básicos, por las que pululaba una multitud de individuos pobres y sin trabajo, mendigos, maleantes, vagabundos, buscavidas y aventureros, llegados de todos los confines del mundo. Una ciudad con barrios de edificios enormes, apretujados y destartalados de varios pisos, que sufrían derrumbes y frecuentes incendios en los que se hacinaba la plebe. No era, desde luego, la gran metrópolis en la que el buen gobierno del Princeps la ha convertido,
Dicen que empeñado en equipararla en belleza y esplendor a la Alejandría que conoció y de la que quedó prendado cuando la contempló después de la derrota de Antonio y Cleopatra. No era la urbe de piedra y mármol que hoy es, sino de ladrillo, madera y adobe. Aunque eso cambió cuando se empezaron a tomar medidas, entre ellas la creación de un cuerpo de bomberos constituido por libertos, imitando la iniciativa que como edil tuviera el malogrado Ignacio Rufo, con funciones también de vigilancia y mantenimiento del orden, la limitación de la altura para los inmuebles, la institución de nuevas curatelas para abastecimientos y la supervisión de infraestructuras y edificios. Así, se abrieron avenidas, se adecentaron calzadas, se arreglaron cloacas y sistemas de saneamiento, se construyó un nuevo foro junto al de César con flamantes pórticos. Se hicieron numerosas fuentes, se restauraron los antiguos templos y se levantaron otros muchos nuevos, como el dedicado a Marte, el Vengador, el Panteón, el que Marcio Filipo elevó en honor de Hércules y las Musas, el de Diana, financiado por Cornificio, o el dedicado a Saturno, que costeó Planco. Se habilitaron espléndidos baños públicos, se ampliaron las instalaciones del Circo Máximo, se inauguró un nuevo y magnífico anfiteatro gracias a la generosidad de Estatilio Tauro. Se erigió, entre la Vía Flaminia y la ribera del río al lado del Lustrinum, el mausoleo en el que reposan las cenizas del desafortunado Marco Claudio Marcelo, el propio Marco Vipsanio Agripa, junto a sus hijos, Gayo y Lucio, y Druso el mayor, hermano de Tiberio. Se consagró el Arapacis, hacia el que se orientó el Orologium de Sol, con un enorme obelisco por estilo conseguido en el país del Nilo, y se edificaron teatros, entre ellos aquel cuya obra financié y lleva mi nombre. Todo ello en cumplimiento de los deseos de la máxima autoridad y aquella consigna suya transmitida a los varones principales para que se dignaran contribuir a realzar la majestuosidad de Roma echando mano de sus fortunas personales. El teatro, cuya construcción sufragué fue inaugurado el mismo día que se inauguró también el de Marcelo, junto al Capitolio patrocinado por el propio Princeps. Es el más pequeño de los tres con los que cuenta la ciudad, pero es, sin lugar a dudas, y no lo digo porque haya sido yo su promotor, el más bello. No en vano, no escatimé yo en gastos para que fuera dotado de una fina y lujosa decoración, con la utilización de elementos novedosos, como las columnas de ónice de la escena, que todavía, me consta, causan sensación entre quienes las contemplan por primera vez. Como lo causa igualmente el fresco con una luminosa y colorida representación de Gades que hice pintar en uno de los muros de la Exedra, a modo de homenaje a esa isla del sur de la Hispania de la que procedo y a la que ahora regreso. El secreto de los Balbo es la reproducción de una obra que debió ser escrita por Lucio Cornelio Balbo el Menor entre los años 9 y 10 de nuestra era, poco antes de su muerte en la colonia romana de Norba Caesarina, tal y como se puede deducir en las copias del original de la misma que han llegado hasta nuestros días. El libro de Ortega es la adaptación de un texto latino publicado bajo el título De Secreto Balborum e incluido en una edición de 1826, impresa en Berna, de la que se conservan un ejemplar en la Biblioteca Apostólica Vaticana y otro en la Biblioteca de la Abadía de Saint Gall. En definitiva, una versión libre en la que se respeta, en esencia contenido, forma y estilo del testimonio que este ilustre gaditano, considerado prócer de Roma, quiso legarnos sobre determinados hechos de relevancia de su tiempo, contados, se supone, tal y como en realidad sucedieron.
Conocemos un poquito más del secreto de los Balbo y le pedimos, por tanto, a las autoridades que suban al estrado para que nos acercarnos. Le pedimos, por favor, al vicepresidente de la Fundación Provincial de Cultura de Diputación de Cádiz, Salvador Puerto, al director del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, Ángel Saiz Rodríguez, y al concejal de Cultura, don Manuel Molina, y, por supuesto, al autor, José Antonio Ortega. Fuerte aplauso para ello, por favor. Comenzamos y lo hacemos dándole paso al diputado provincial, un barreño prestado en Cádiz, diputado de Cultura. Por favor, buenas tardes. Día de presentación de un compañero, de un amigo, una obra de la cultura que hoy ve la luz. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los que nos encontramos hoy aquí en el Pósito. Gracias, por supuesto, al delegado municipal de Cultura, Manuel Molina, por su presencia aquí, y gracias especialmente porque, como ya hablamos en aquel primer contacto que tuvimos, ya como mi persona como diputado provincial de Cultura, él como concejal de Cultura, que independientemente de las ideas y de las diferencias políticas, teníamos como yo planteé ese compromiso, y está ese compromiso encima de la mesa de ayudar y a trabajar para fomentar la cultura en nuestro pueblo. Por eso le agradezco la invitación y que el Ayuntamiento esté representado también en este acto. Por eso también personalmente procuro ir a todos los eventos culturales que se me invitan, hasta los que no se me invitan también, Manolo. Se hace lo que se puede, porque creo que cualquier actividad que sea promover la cultura y nuestros artistas, nuestros emprendedores culturales en nuestra provincia, en nuestra comarca y especialmente aquí en nuestro pueblo, creo que merece la pena, y es un gesto que hay que destacar. Gracias también, por supuesto, a la presencia de Ángel Saiz, el director del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, que también nos honra con su presencia en este acto, y por supuesto también gracias a Ortega por ser como es. Gracias a Ortega por seguir siendo una mente inquieta y por seguir ofreciéndonos trabajos como este. Y, por supuesto, nuestra bienvenida también a los compañeros de corporación, a los compañeros, en definitiva, a la familia de Ortega, que la tenemos aquí delante, y, por supuesto, a todos los amigos y vecinos y vecinas de los barrios en general. Soy sincero como me gusta ser. La verdad es que evidentemente es una presentación y es un acto especial. No es fácil para mí tampoco este acto. Yo creo que estoy hasta más nervioso que Ortega. Fijaos lo que os digo. No es para mí un acto más, es un acto verdaderamente especial, porque dentro de las funciones y dentro de las obligaciones, como digo, que tenemos todos los que estamos en las instituciones, ya sea local o ya sea provincial, para fomentar la cultura, hay que fomentar y hay que promover actos como este, pero en este caso, evidentemente, también me toca muy personalmente. No es fácil, como digo, hablar muchas veces públicamente de alguien que, como me ocurre con José Antonio Ortega, es un colega de profesión, es un compañero en muchos sentidos, es un camarada. Y a pesar de haber estado durante muchos años trabajando juntos, además es un amigo. Además es un amigo. No soy objetivo, no puedo serlo con José Antonio Ortega, pero tampoco voy a ser adulador, aunque no sea fácil, como digo, hablar públicamente de alguien a quien conoces, a quien aprecias y a quien admiras. José Antonio y yo nos conocemos de hace muchos años, cuando este que os habla era un chaval que empezaba en una profesión en la que él ya era un veterano, y a partir de ahí, a partir de esa camaradería como profesionales del periodismo, fuimos desarrollando y forjando una amistad fuerte, duradera, y espero que sea duradera por muchos años. Y a partir de ahí vas conociendo quién es, cómo es José Antonio Ortega. Sabe y vas aprendiendo, y yo creo que hablo por todos los que los conocemos, que con sus virtudes y con algún defectillo que también tiene, como tenemos todos,
no deja de ser un ejemplo de superación personal, un ejemplo de honestidad con sus ideas y con su gente, un ejemplo de lealtad con sus amigos, con sus valores, de lealtad incluso con sus amigos y también con sus contrarios. Y además de todo eso, es un magnífico periodista y en lo que nos toca hoy es un gran escritor, un magnífico escritor. Yo, y no soy el único, somos muchos los que llevamos muchos años leyendo a Ortega. Desde su primera publicación, con ese viaje de regreso, que fue su primera experiencia publicando sus textos, hasta evidentemente, en este caso yo fui un privilegiado al trabajar durante tantos años con él, hasta sus notas y textos como profesional de la comunicación y, por supuesto, con otra actividad que sigue manteniendo vigente, que es la de sus artículos de opinión. Ya he dicho, no puedo ser objetivo, pero lo digo, para mí es una de las mejores plumas de este campo de Gibraltar y, sobre todo, hablando como articulista de opinión. Porque en esos artículos y en esos textos encontramos a Ortega tal y como es y tal y como lo conocemos. Directo hasta no poder más, honesto, como he dicho, con sus ideas y con su gente, vehemente precisamente en la defensa de sus posturas y vehemente no solo con los contrarios, sino también con los amigos, y puedo dar fe de ello después de conocerlo de tanto tiempo, y su mujer también me da la razón, ¿verdad? ¿Sí? Y, como digo, sincero en sus textos. Eso como articulista de opinión, además de expresar en sus artículos de opinión la gran cultura que él ha ido forjándose a sí mismo con su formación, con su trabajo en todos estos años. Pero lo que sí es verdaderamente sorprendente es el cambio de registro que tiene José Antonio Ortega como novelista. Cómo da el paso de articulista de opinión a ejercer y a demostrarse como un novelista cuyo fruto de su trabajo viene de un exhaustivo proceso investigador, que ese proceso investigador lo traslada al texto siendo un narrador detallista y, sobre todo, también un creador inquieto. Tan inquieto que desde su última novela, de ese reino de las sirenas, a esta, ha pasado de tratar el misterio naval del Mary Celeste de la época colonial a meternos de lleno, como nos mete este secreto de los Balbos, en plena Roma preimperial, en un periodo apasionante de la historia que hemos visto en muchísimas películas, los que somos amantes del peplum, que hemos leído también en muchísimas novelas y en muchísimas historias, pero que sigue dando cabida a un sinfín de tramas, sigue dando cabida también a un sinfín de ideas y a un sinfín de proyectos como este. Y además un proyecto en el que, y precisamente teniendo aquí detrás, en este salón del Pósito, al padre de la patria andaluza, en este proyecto en el que se pone en valor a dos personajes fundamentales en ese periodo de la época de Roma, en ese nacimiento del primer siglo después de Cristo de nuestra historia, dos personajes que nacieron en la península ibérica, nacieron en lo que hoy es Andalucía y concretamente nacieron en lo que hoy es nuestra provincia, los Balbos, tanto el tío y el sobrino. Dos personajes fundamentales en un periodo fundamental de la historia y que además fueron íntimos, confidentes, colaboradores y allegados de una de las figuras más importantes de la historia de la humanidad, como fue Julio César. Y eso a nosotros, como andaluces y como gaditanos, creo que también es muy importante que aparezca un autor de nuestro pueblo como es José Antonio Ortega y ponga en valor este tipo de figuras históricas que a las que quizá no se les ha hecho muchísima justicia. Una de las cosas que compartimos Ortega y yo es que somos dos apasionados de la historia. Por eso cuando hace ya bastante tiempo me confió la idea que le rondaba por la cabeza para recrear esa época romana en base a dos personajes que nacieron a pocos kilómetros de aquí
y realizar ese cambio de registro con respecto a su última novela, puedo decir que fue uno de los que le animó, egoístamente, porque estaba deseando que Ortega escribiera una novela sobre un periodo histórico que a mí también me apasiona. Y yo, al menos desde mi punto de vista, puedo decir que el resultado no ha defraudado ni muchísimo menos. Quien se lea esta novela va a disfrutar de un magnífico relato, de una magnífica trama, de una magnífica descripción de lo que era el ambiente de la República Romana en la época de Julio César, y creo que, como digo, va a disfrutar de un magnífico trabajo que ha hecho un hijo de este pueblo, que es el pueblo de todos los que estamos aquí. Yo, sin más, desearle la mejor de las suertes a nuestro amigo José Antonio Ortega, que tenga muchísimo éxito con este libro y que los que confiamos en su trabajo, los que confiamos en él y los que le queremos, le seguiremos animando. Muchas gracias. Ahora, os dejo como no sé si sea aquí. Perfecto. Hola, buenas. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Buenas noches ya. La verdad es que un placer dar un acto más dentro de este edificio emblemático para nosotros, un templo de la cultura, como yo digo. Estamos conviviendo ahora mismo una exposición de imaginería, por aquello que estamos en Cuaresma, una exposición de cuadros primaverales, estamos presentando un libro de historia de Roma. La verdad que es maravilloso albergar tanta cultura en un edificio de este tipo. Primeramente, bueno, saludar, como no, al diputado provincial de Cádiz, al presidente del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, mi estimado colega Luis Sáenz, al que, bueno, mis hijas, por supuesto, han tenido la suerte de disfrutar de sus clases. Yo he tenido la suerte de intercambiar con él algunas impresiones. Muchas gracias, por supuesto, a Diputación de Cádiz por traernos este acto de la presentación del libro. Decirles que, bueno, desde que tengo el honor y la satisfacción, porque ya les digo que es un honor y una satisfacción ser el delegado municipal de Cultura, por aquí, por los barrios, por los distintos locales municipales, biblioteca, aquí el Pósito, incluso los edificios que no son municipales, pues hemos tenido un gran elenco de escritores, no solo de la comarca, sino de fuera de la comarca. Y bueno, yo soy de los que piensan que la cultura no debe tener ni en ningún lugar color político, ni estar centrada por discrepancias políticas o identidades espirituales o religiosas. De hecho, aquí ha venido el que fuera alcalde de Algeciras, Juan Antonio Palacio. Hemos tenido también al que fuera alcalde de Algeciras, Patricio González. Tenemos a personas ya fuera de estos partidos como son, bueno, pues se me ocurre desde Julia Jiménez o mi amiga Paola Tobalina, Nuria Ruiz, que la tengo por aquí, distintos escritores que ya digo que son los que al fin y al cabo nos hacen ser nos dan la cultura y nos hacen ser lo que somos personas, cada uno con sus distintas identidades. Como no quiero tampoco extenderme mucho para no hacer el acto muy largo, pero bueno, eso sí, ya le he dado las gracias a Diputación de Cádiz, mucha suerte, por supuesto, en esta apuesta por José Antonio Ortega. Decir que no he tenido todavía la suerte de leer el libro, ahora bien, la apuesta es muy importante, es muy interesante. No sé si calificarlo como una novela entre lo que sería la novela negra o policíaca y el género histórico. Como historiador, la verdad que considero que los libros de novela histórica pues son los que más nos pueden apasionar, porque nos llevan a un mundo que está ahí y nos lo cuentan de forma más literaria, y es un placer, es una gozada, porque no lo vamos a reconocer. Es una gozada leer un libro de historia. Creo que fue Vázquez Montalbán ya el que hace sus primeros pinitos aquí en España sobre lo que es la novela esta de policía. Truman Capote. En mayo pasado tuvimos a la periodista de televisión, a Estefanía Nucio, presentando su último libro era sobre Florencia, también en esta misma característica. Sin lugar a dudas,
Lo más llamativo, lo que a mí más me ha sorprendido y lo que tengo ganas de pillar el libro es cómo se ocurre coger un momento tan apasionante de la historia. Yo me posiciono también como historiador. Para mí Julio César fue uno de los mayores carniceros de la historia, por lo menos para lo que no eran ciudadanos romanos. Entonces, Julio César, después de haber recibido sus apoyos, lleva a Roma a una gran guerra civil. Sin lugar a dudas, en ese momento, por lo que estoy viendo del libro, se va a centrar los momentos anteriores y un asesinato que se ha llevado allí en la misma Roma, en este momento que se ha formado el triunvirato. Tiene todos los alicientes ya para que la novela nos esté embelesando a todos a decir qué ha pasado, quién ha sido aquí el asesino y por qué ha sido el asesino. Estamos dando lo que es ser la persona más representativa del mundo en ese momento. Hay dos gaditanos que van a apoyarlo y hay un asesinato de por medio. Sin lugar a dudas, José Antonio, creo que Te has superado tiene todos los ingredientes para que la novela sea un éxito. Y nada más, sin más, le voy a ceder la palabra a Ángel Sáez. Buenas noches. La gente de mi generación ya no iba al cine a ver una de Romanos, pero yo recuerdo que me aficioné a la lectura de la historia de Roma precisamente a partir de las andanzas de Ben-Hur y de los relatos divulgativos que de aquel tiempo hacía Isaac Asimov. Pienso como historiador lo que debemos siempre a la gente que se ha dedicado a hacer literatura divulgativa, como el famoso bioquímico ruso, lejos de esos planteamientos engolados y que hacen tan distante la aproximación a la cultura del ciudadano de a pie. También recuerdo mis primeras incursiones en las lecturas del mundo clásico, leyendo cosas un poco impropias de la edad, como las vidas de los 12 Césares, de Suetonio, las vidas paralelas de Plutarco, a pesar de lo duro que puede ser el género biográfico para un adolescente todavía bastante desnortado. Después, traducir a Julio César en la Guerra de las Galias, una lectura facilita. Ese era el primer atrevimiento serio en el instituto con el latín, y eso lo hacíamos todos, fuésemos de ciencias o de letras, antes de enfrentarnos ya con palabras mayores como Salustio, con su conjuración de Catilina y otra serie de temas que sí que nos ponían el tema bastante cuesta arriba. Yo pienso que el mundo clásico, no obstante, es una constante en la vida de cualquier ciudadano medianamente formado en el mundo de la Europa occidental desde su niñez. Y por lo tanto Italia constituye un atractivo inevitable y con frecuencia dichoso en ese perfil. Por lo tanto, cumpliendo mi rol de visitante a la ciudad eterna, me encontré hace un tiempo paseando por las inmediaciones del Monte Capitolino y topé con una de las sedes del Museo Nacional Romano, que alberga precisamente la cripta y el Teatro Balbi. Entonces me llamó la atención su denominación, eso de Balbi, que me evocó, claro, de golpe a Gades, la Bética, el Garum. Después, mientras revisaba el panel informativo del monumento, las piezas empezaron a encajar en mi memoria. Se trataba del cognomen de una destacada familia andaluza del siglo I a.C., los Balbo, los Balbi, unos gaditanos de origen fenicio que se preciaban de haber alcanzado la ciudadanía romana tanto para sí como algo más tarde para todos los gaditanos en general. Se preciaban también de haber sido el primero de esta dinastía, el
primer ciudadano no nacido en la península itálica en haber alcanzado la magistratura de cónsul, que es la más alta en la República Romana. Todo esto lo tenía fresco porque lo había leído recientemente en una excelente obra del arqueólogo Darío Bernal Casasola, que ha trabajado también aquí en nuestro municipio, Licuámina de título, que hace de las costas del Estrecho el escenario de una atractiva narración. Leí allí, en aquella visita, la inscripción conmemorativa del museo que alberga los restos del teatro y la cripta de Balbi, y decía: Lucius Cornelius Balbus, un español de Cádiz, fue uno de los miembros más ilustres del séquito de Augusto. Pero claro, ese dato no me cuadraba, porque yo conocía al personaje que había corrido aventuras junto a Julio César, y ese desconcierto pronto quedó esclarecido paseando por las salas de la cripta y refrescando la memoria, y viendo que hacía alusión efectivamente a Lucio Cornelio Balbo el Menor, sobrino del compañero y fiel seguidor de César, denominado el Mayor, que fue autor de una efemérides o diario no conservado hasta donde sabemos, pero que se adivina en las páginas de la obra que hoy nos traes aquí. A los dos, a ambos, Lucios, Cornelios, Balbos, en plural si se me permite, se dedica la obra que esta tarde nos congrega en este magnífico pósito de los barrios. Julio Capitolino, que es un historiador romano del siglo IV después de Cristo, cita en su obra a otro historiador que él denomina Cornelio Balbo Gaditano, y lo hace incluso predecesor del emperador Balbino, algo posiblemente infundado, pero es síntoma del prestigio de nuestro personaje. Se refiere ese Julio Capitolino a el Mayor, el personaje clave de nuestro libro, cuya historia será relatada por su sobrino, el Menor, también gaditano. Este Balbo el Menor haría los honores de personaje destacado de su patria chica, construyendo la ciudad nueva de Cádiz o Neápolis frente a la antigua, que era Fenicia, y era incongruente con los usos urbanísticos de lo que sería el naciente imperio que él vivía. Y en Roma había mandado construir, ya en tiempos de Augusto, uno de los 3 teatros que la ciudad tuvo en la época, síntoma de su poderío económico y su inserción en la trama social romana. Además de la cripta, o además del teatro, construyó esa cripta a la que hace alusión el museo del que les hablo, que eso era el lugar en el que la gente se refrescaba y tomaba algo durante los descansos de las representaciones, lo que vendría a ser un ambigú para entendernos. En esta obra, en El secreto de los Balbos, José Antonio Ortega reescribe una historia de aventuras perfectamente anclada en los estertores de la República Romana y la época de inicio del Imperio, exactamente entre los años 59 y 43 a.C. Esas fechas, que pueden no decirnos nada a priori, quedan iluminadas cuando revisamos la nómina de los personajes que aparecen retratados por la pluma de Balbo el Joven, cuando ya anciano necesita de la colaboración de su fiel e ilustrado esclavo Apolodoro. Con su ayuda retrata figuras notables de la que posiblemente sea la fase más atractiva y conocida de la historia de Roma. Aparte quizá del incongruente y cinematográfico engendro del Gladiator que se hizo con la época de Cómodo. Pero bueno, el cine tiene esas virtudes y a veces tareas también desafortunadas. El joven Balbo trata, describe a Pompeyo el Magno, a Julio César, a Cicerón, a Marco Antonio, a Cleopatra,
al divino Augusto, por reseñar solo algunos de los personajes que recorren las páginas de nuestro libro. Se trata de un relato histórico, por cuyas 500 páginas discurre la historia misma de Roma. Es esto, un relato más que una novela con hilos argumentales en la vida de algunos de tan altos personajes, aderezado por el misterio de lo acontecido en Cabezas de Buey, en la casa de Atia Balba, la madre de Augusto, y cuyo misterio arrastramos a lo largo de toda la obra y le da coherencia y congruencia a lo largo de toda ella. Miren, el ritmo pausado inicial contrasta con el frenetismo cinematográfico habitual en la mayoría de las novelas históricas. Un ritmo el que impone José Antonio a su obra, más propio del género biográfico, y ciertamente esta novela dibuja los perfiles biográficos de algunos de los citados personajes clave de una etapa fundamental para la historia de Occidente. El estilo de Ortega en esta obra es minucioso en el detalle erudito, con un formato culto, bien estructurado y mejor redactado, con subordinaciones complejas que marcan ese ritmo quieto que ha de irse desgranando pausadamente, lo que invita a transitar con frecuencia los exhaustivos glosarios del final del libro, que son muy agradecidos por el lector. Pronto se advierte el carácter didáctico de la obra, propio de las lecturas complementarias de los programas de estudio de la cultura clásica del viejo bachillerato, que se atrevía con incursiones arriesgadas en textos cultos de este estilo, que no defraudan. El secreto de los Balbos recoge el vocabulario esencial de la cultura latina y con frecuencia en latín, duro ejercicio al que se ha sometido el autor, reflejando los utensilios de su vida cotidiana, sus usos, sus alimentos, sus prendas de vestir, las piezas de las viviendas, las divinidades domésticas y mayores, las armas de guerra, los juegos circenses, por citar algunos ejemplos. Su repaso de la civilización romana presenta la actividad senatorial como eje de la vida política del Estado, las funciones desempeñadas por los diferentes magistrados, tácticas militares, la omnipresencia de los esclavos, dedicados tanto a tareas serviles como a otras más elevadas, del tipo de preceptores o secretarios personales de individuos de alcurnia, el trabajo de los escolares junto a pasajes del anecdotario cotidiano, como el de aquel gato doméstico que interrumpe el ritual de un sacrificio, o la cotidianeidad de crímenes sentimentales y de jueces que por entonces se dejaban sobornar. Roma, en estas páginas, se ofrece ante nuestros ojos en los escenarios de sus foros y en sus representaciones teatrales o luchas en el anfiteatro. Se capta el hedor de la cloaca máxima y el peligro que representaban las bandas de matones a sueldo o las masas populares presas de la histeria. Los rituales de ejecuciones sumarias, las libertinas prácticas sexuales generalmente aceptadas o la rígida censura imperante en los albores de la etapa octaviana. Retratos de un mundo que 2000 años después no aparenta quedar tan lejano. Estas páginas permiten revisar la geografía de un mundo que iba a dejar atrás el imperfecto régimen de la República de los ciudadanos para afrontar el rutilante, desmesurado y a veces agobiante régimen de los césares. El propio Balbo el Menor combate a los garamantes en las tierras áridas de la Mauritania tingitana, recuerda el tibio ambiente de su Gades natal en Hispania, evoca los peligrosos bosques de Germania, de Helvetia, de la Galia, que consumían una legión tras otra de emboscada en emboscada, los misteriosos confines orientales del imperio entre Persia y Egipto, la brumosa Britania. En conclusión, El secreto de los Balbos es una obra muy adecuada para el deleite sosegado de la placentera actividad de la lectura, más recomendable hoy que nunca como vía de instrucción personal
y de abstracción de un mundo al que a veces no nos apetece nada asomarnos. Muchas gracias, José Antonio, por esta magnífica obra. Me voy a saltar el guión. No tengo el guión aquí preparado, pero me lo voy a saltar. Primero para decir que Salva me halaga demasiado. No me reconozco. Cuando me halagan tanto no me reconozco, ¿no? Pero es porque bien me quiere. Y también quiero, bueno, normalmente a veces en las presentaciones quien te presenta ni siquiera se ha leído el libro, ¿no? Y yo tengo que agradecer que Ángel se ha leído el libro, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Entonces, quería destacarlo porque yo ya sé un poquito de este mundillo y sé que a veces ocurre eso, ¿no? Que es un acto y te presenta y, en fin. Ahora ya me atengo al guión para no meter la pata. Como de bien nacido de ser agradecido, empiezo dando las gracias a Alberto Pertejo y a la editorial Good Books por la acogida que dispensaron desde un principio al proyecto de publicar El secreto de los Balbos y por la oportunidad que me han brindado de llevar la obra a los lectores. Al profesor José María Lázaro Bruña por la ayuda, el asesoramiento y el tiempo que me concedió durante la redacción de este libro. Sus apreciaciones relacionadas con detalles de la historia de Roma y de la antigüedad clásica, así como sus aportaciones en todo lo que se refiere al uso del latín y el griego a lo largo del texto, fueron para mí imprescindibles a la hora de culminar el trabajo. De manera que estoy en deuda con él por todo lo dicho y además por su disposición, su paciencia y su amabilidad para conmigo durante meses. Sé que le habría gustado estar aquí hoy, pero no le ha sido posible, como consecuencia del reciente fallecimiento de su padre. Aprovecho para enviarle nuevamente un fuerte abrazo, ¿no? A nuestro diputado y vicepresidente de la Fundación Provincial de Cultura, Salvador Puerto, que además, como todos sabéis, es compañero de profesión y amigo. Al director del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, Ángel Sáez Rodríguez, por su participación en este acto y por sus palabras. Al concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de Los Barrios, Manuel Molina, por su presencia y por poner a nuestra disposición el espacio de esta sala del edificio Opósito para esta presentación. Y además con la decoración que tiene, ¿no? Que enriquece el lugar, ¿no? Con los cuadros y con la exposición de fuera. A Manolo Guillén y a los colegas que con él han colaborado en el montaje del vídeo que acabamos de ver. Y a todos los que habéis tenido el detalle de acudir a esta cita, no solo por el hecho de acudir, sino por el apoyo y el afecto que siempre me mostráis. El secreto de los Balbos es la crónica novelada de un periodo apasionante de la historia de Roma, contada a través de uno de sus protagonistas. Un personaje que, pese a no ser muy conocido del gran público, tuvo su notoriedad en muchos de los acontecimientos que se sucedieron durante la transición de la República al Imperio. Lucio Cornelio Balbo el Menor, sobrino de Lucio Cornelio Balbo el Mayor, amigo y confidente de César. El argumento gira en torno a un supuesto crimen nunca resuelto, ocurrido 15 años antes de la muerte del célebre militar y estadista romano, y los enredos políticos que se suceden desde que éste accede a su primer consulado, año 59 a.C., hasta que alcanza el poder absoluto. Días atrás me preguntaban en una entrevista para una publicación especializada en la divulgación de temas históricos que por qué había elegido escribir sobre la antigua Roma. Y yo contesté la verdad, porque siempre me fascinaron las películas de romanos y porque me siguen fascinando, ¿no? Como muchos de vosotros y vosotras, yo soy de esa generación, también lo comentaba antes Ángel, que creció en los 70 viendo repuestas en televisión, especialmente en Semana Santa, aquellas grandes superproducciones de Hollywood dedicadas a la historia de Roma, ¿no? Ben-Hur, que ha citado Ángel, Quo Vadis, La túnica sagrada, Cleopatra con Liz Taylor, que está maravillosa, Julio César con Marlon Brando, que es el mito del cine, ¿no?
o La caída del Imperio Romano, que aparece ahí en el vídeo con Alex Guinness y Sofía Loren. Bueno, y otros tantos largometrajes de menor cartel mediático que los mencionados quizás, pero igual de interesantes y apasionantes para mí, que contribuyeron a incentivar mi imaginación. Del mismo modo que contribuyeron los muchos cómics que hojeé siendo apenas un crío, en particular los del Jabato. El Jabato estaba ubicado siempre en la historia de Roma antigua, ¿no? Y el Capitán Trueno, aunque el Capitán Trueno era de la Edad Media. Y bueno, y los muchos libros sobre romanos que leí, ¿no? Pero entre ellos uno que considero genial y que seguro muchos de vosotros conocéis, que es Yo Claudio, de Robert Graves. Una novela que la BBC trasladó a la pequeña pantalla con la producción en la década de los 70 del pasado siglo de una magnífica serie de televisión protagonizada por Derek Jacobi y que yo guardo como un tesoro en mi biblioteca particular, ¿no? El hecho de que el primer borrador de novela que redacté en mi vida tuviera por escenario Roma, creo que lo hice todo. Tendría 14 o 15 años y estrenaba mi primera máquina de escribir, marca Hispano Olivetti. De hecho ese relato todavía lo conservo y está hecho en un blog de estos que habían antes de anilla, a cuadros y amarrado con cuerdecitas, y lo tengo que tener por allí metido en una caja allí, dentro del hueco de la mesita de la chimenea, ¿no? Creo que, ¿no? Ahí está. La antigua Roma está más presente entre nosotros de lo que a veces nos pensamos. La huella de la civilización romana no solo perdura, sino que continuará perdurando por mucho tiempo. La lengua en la que nos comunicamos, buena parte del derecho por el que se rige nuestro ordenamiento jurídico, muchas de nuestras costumbres y tradiciones constituyen el legado de Roma y su imperio a la posteridad. Además de todas las construcciones, vías, basílicas, villas, templos, puentes, acueductos, teatros, anfiteatros, circos, un largo etcétera, cuyos restos se conservan en infinidad de rincones de este viejo continente, especialmente la Europa mediterránea, así como el norte de África, Asia Menor y Oriente Medio, recordándonos no solo su poderío, su grandeza, sino también su pragmatismo. Una mirada detenida a la antigua Roma nos permite descubrir un sinfín de semejanzas con prácticas y conceptos que manejamos en las sociedades occidentales de hoy día, muy especialmente en el ámbito de la política. En el siglo I a.C., la República Romana, con 500 años de existencia ya, funcionaba como una pseudodemocracia. Y digo pseudodemocracia porque la idea que los romanos por aquel entonces tenían de la democracia no es la misma que nosotros tenemos, ¿no? A un romano nunca se le ocurriría poner en duda, por ejemplo, la institución de la esclavitud, ¿no? Con una estructura institucional firme y consolidada y un plantel de magistraturas civiles o cargos públicos que se ocupaban mediante un complejo sistema de elecciones en el que solo tenían derecho al voto los varones, patricios o plebeyos, que estuvieran censados como ciudadanos. Llama la atención cuánto en materia política y social, para lo bueno y para lo malo, debemos a esa república de la que los romanos durante 5 siglos se mostraron tan celosos y orgullosos. Por ejemplo, en lo que a corrupción se refiere, ahora que por desgracia tanto tenemos que hablar de este tema. El clientelismo político, una de las lacras de nuestra democracia actual, no solo era habitual en la antigua Roma, sino que se erigía en toda una institución dentro de un sistema en el que también competían partidos. En este caso, el de los optimates, palabra latina que significa los mejores, que representaba los intereses de los más pudientes, por eso eran los mejores, y el de los populares, que defendía los intereses de la plebe, constituida por los menos favorecidos por la fortuna, ¿no? La eterna lucha de clases que diría Marx. Me voy a permitir que beba un poquito de agua. La más alta magistratura del Estado romano era el consulado. Durante todo un año, 2 cónsules dirigían los destinos de la República y, por tanto, todos los años había elecciones. Ya ves tú, si ahora volvieran de elecciones todos los años. Y, por tanto, todos los años había elecciones para designar a ambos en unas contiendas electorales que, salvando las distancias, recuerdan a las que en la actualidad se celebran en las democracias modernas,
con actividades de propaganda a las que se les dedicaron hasta manuales, ¿no? Como el que Quinto Tulio Cicerón escribió para su hermano Marco Tulio Cicerón. Campañas con pintadas y reparto de panfletos y libelos en las que los candidatos se empleaban a fondo para resultar elegidos, echando mano de su oratoria, que era un recurso muy valorado por la ciudadanía, y también de la coacción y del soborno cuando sus discursos resultaban poco o nada convincentes, que era la mayoría de las veces. La antigüedad romana, o mejor dicho, la antigüedad clásica, forma parte de nuestras remotas señas de identidad como europeos. Decía yo una vez en una entrevista que es imposible vivir junto al mar y no sentirse atraído por su encanto. Lo mismo se puede decir en cuanto a lo de vivir en una tierra como la nuestra, Hispania, una de las más destacadas provincias del Imperio Romano. Es difícil recibir junto a las columnas de Hércules, cerca de lo que fuera Cartella, a escasa distancia de Baelo Claudia, a orillas de lo que los romanos llamaron Mare Nostrum o Mare Internum, y no experimentar interés, fascinación, a poco que se tenga un mínimo conocimiento acerca de nuestra historia, por una civilización como aquella, que tuvo como ninguna otra hasta entonces vocación de universalidad. Hoy hablamos de globalización y nos pensamos que estamos ante un fenómeno nuevo, producto del ciclo en el que vivimos, pero la realidad es que no es nuevo del todo, que tiene sus antecedentes. Tras el sueño frustrado de Alejandro Magno por unir bajo dominio macedonio la mayoría de los pueblos entonces conocidos, encontramos en la expansión de Roma y su gran imperio un fenómeno que en alguna medida puede comparársele. Pues la República primero y los Césares más tarde crearon un espacio inmenso, las Galias, las dos Hispanias, el norte de África, Iliria, Macedonia, Grecia, Asia Menor, Siria y otros territorios limítrofes, con el Mediterráneo como centro, en el que convivieron una gran diversidad de naciones que compartieron las leyes que las instituciones romanas imponían, las monedas que los romanos acuñaban, el derecho de ciudadanía que las autoridades romanas otorgaban y extendían, y el latín y el griego como idiomas oficiales, ¿no? Hoy el idioma oficial es el inglés, pero en aquella época toda persona culta en este espacio pues hablaba latín y griego, ¿no? Los cultos hablaban en griego también, ¿no? El emperador Marco Aurelio, en el siglo II después de Cristo, encarnó como ningún otro esa aspiración por hacer de Roma la patria única de todos los habitantes de la ecúmene, o lo que es lo mismo, la patria única de todos los seres humanos del orbe. Otra pregunta que me planteaban en esa entrevista, que mencionaba al principio, tenía que ver con la razón o razones por las que yo decidí convertir a los Balbos en protagonistas de una novela. Y como comprenderán, la explicación es bastante obvia. El detalle de que Lucio Cornelio Balbo el Mayor y su sobrino Lucio Cornelio Balbo el Menor fueran gaditanos, para mí resultó determinante. Y desde luego también el hecho de su cercanía a varios personajes que marcan los años del siglo I antes de Cristo y el periodo de crisis de la República que derivaría en el régimen autocrático de los emperadores. Me refiero a personajes, como ya ha mencionado también Ángel, de la talla de Neo Pompeyo Magno y sobre todo Gayo Julio César, pero también a Marco Tulio Cicerón, Marco Antonio y Gayo Octavio Turino, futuro César Augusto. En los textos clásicos no abundan las menciones a los Balbos en Cádiz, pero las registradas son bastante significativas. Tanto Lucio Cornelio Balbo el Mayor como su sobrino Lucio Cornelio Balbo el Menor fueron figuras muy relevantes en su tiempo. Balbo el Mayor fue el primer ciudadano no nacido en Italia que alcanzó la dignidad de cónsul. Y Balbo el Menor, por su parte, además de llegar a ser procónsul en África, fue el primer ciudadano no nacido en la península italiana en celebrar un triunfo en Roma. Para un militar celebrar un triunfo en Roma era, vamos, no va más, ¿no? Era, después de una campaña exitosa, además, celebrar el triunfo era algo que otorgaba el Senado. Y, bueno, se daban hasta tortas, ¿no? A veces se concedían triunfos que no eran merecidos y a veces se denegaban triunfos por campañas militares que eran merecidas, ¿no? Y era curioso porque en el triunfo, en el vídeo se ha visto alguna escena, que se supone que es César, claro, un actor, y bueno, era grandioso porque se recorría toda la vía principal de Roma, se llegaba al centro de Roma, la gente aclamaba, se llevaban hasta pinturas de los pueblos que se habían conquistado, mención esclavos, todos los esclavos encadenados.
Y el general, que era laureado, lo habéis visto ahí, no se lo habéis fijado, llevaba un esclavo atrás que le sostenía con la mano la corona de laurel y le iba recordando: solo eres un hombre, recuerda que solo eres un hombre, para que no se sintiera divinizado. Luego no tomaban nota, ¿no? De lo que le decía de atrás no tomaban nota, que eso suele ocurrir casi siempre también, en los cargos públicos. ¿No? Los Balbos fueron amigos íntimos y confidentes de Gayo Julio César y también de su heredero Augusto. Es decir, participaron desde la primera línea en la actividad política de aquellos años en que la República Romana transitaba hacia un régimen que podría considerarse monárquico sin serlo. Pero también mantuvieron una estrecha relación de amistad con Marco Tulio Cicerón, el orador más grande y laureado de la época, con Gneo Pompeyo Magno, aliado primero y enemigo después de César, con Marco Antonio el Triunvirus, Atia Balba, la madre del joven Gayo Octavio Turino, luego conocido como César Augusto, Marco Licinio Craso, que junto a César y a Pompeyo constituyeron el que sería el primer triunvirato, Marco Bizanio Agripa y Gayo Cilnio Mecenas, amigos y estrechos colaboradores del joven Octavio, futuros príncipes. Futuro príncipe quiere decir futuro primer ciudadano. La palabra príncipe, era la del primer ciudadano. Cuando la República se hunde prácticamente, se inventan, entre comillas, un régimen nuevo, ya con Augusto, el heredero de César, y que ya no era república, pero querían mantener la apariencia de república. Entonces, pues al que mandaba, que en realidad era emperador, pues se le decía príncipe. Tú eres el primer ciudadano, o el primero entre los iguales, ¿no? Marco Emilio Lépido, que fue miembro del segundo triunvirato, Quinto Hortensio Hórtalo, orador también de renombre, que compitió mucho con Cicerón, el poeta Ovidio, en definitiva, con casi todos los ciudadanos más ilustres y más destacados de la vida pública romana durante el periodo del que estamos hablando. En realidad, esto es una confesión, no se conserva copia de ningún texto escrito por los Balbos, es un recurso literario, ¿no? Pero sí consta que tanto tío como sobrino escribieron. El caso de Balbo el mayor es llamativo, porque hay quien le coloca junto a Aulo Hircio, otro personaje coetáneo suyo, miembro del círculo de amigos y allegados de César, como colaborador en la redacción de parte de las obras cuya autoría se atribuye al dictador, entre ellas las crónicas sobre la guerra de África y sobre la guerra de Alejandría. Por su parte, Balbo el menor hizo sus pinitos en el género de la tragedia y también redactó un texto de carácter religioso dedicado al dios Himeneo en su calidad de pontífice. El dios Himeneo era el dios griego de las ceremonias matrimoniales. Y el cargo de pontífice en Roma, de ahí viene luego el colegio pontificio de los papas, ¿no? Estaba el colegio de los pontífices y eran cargos que se ocupaban de la religión. La religión en Roma era la religión pagana, pero era una religión de Estado. Decía esto, que hizo sus pinitos en la literatura al Balbo menor, en un tiempo aquel en el que era muy habitual que muchos miembros de la élite de la sociedad romana redactaran y publicaran obras de diversos géneros, cosa de la que, por cierto, Cicerón llegó incluso a quejarse. Hoy día los hijos desobedecen a los padres y todo el mundo escribe libros. Se lamentó en alguna ocasión el insigne orador de Arpino. Es curioso porque en aquella época también había editores y había un amigo de Cicerón que era Ático, que también era muy potentado económicamente, y fue el que editó, por ejemplo, las obras de Cicerón, que permitió que luego llegaran a nuestros días, ¿no? Por copias, ¿no? Pero que a veces son cosas que nos parecen que son muy modernas y son antiguas, ¿no? Como la figura del editor, ¿no? Lo que pasa es que entonces, obviamente, pues eran copias, no copistas, ¿no? En el secreto de los Balbos, los interesados por la historia, y con más motivo aún los apasionados por la de la Roma antigua en particular, creo que pueden encontrar una visión novedosa respecto a muchos de los acontecimientos de aquellos años en los que la República Romana daba sus últimos coletazos. Alguna que otra anécdota curiosa, perfiles distintos de muchos de los personajes protagonistas de dichos acontecimientos, que cuando menos ponen en entredicho parte de lo que sobre todos ellos se nos ha contado. Revelaciones supuestas pero verosímiles sobre la conspiración que culminó con el asesinato de Julio César, sobre la relación entre Marco Antonio y Cleopatra, reina de Egipto, y sobre la vida del joven Octavio, futuro Augusto, y su madre, Atia Balba.
pero además pueden encontrar información, motivos para la reflexión y entretenimiento. Voy a tomar otro respiro. Ya queda poco, ya queda poco. Ahora vamos a tomar una copita. Una novela histórica, por muy histórica que sea, no deja de ser eso, una novela, pero es una buena forma de acercarse a la historia, que es siempre fuente de enseñanza y conocimiento, sobre todo si está bien documentada. Y El secreto de los Balbos creo que lo está, aunque no esté bien que yo lo diga. Está bien documentada porque es fruto de la consulta de una muy extensa bibliografía que va reseñada en el apéndice final de sus páginas y que incluye tanto textos que datan del periodo en el que se ubica la acción como textos de autores contemporáneos dedicados al estudio de la época, los comentarios sobre la guerra de las Galias y sobre la guerra civil del propio Gayo Julio César, los discursos de Cicerón y parte de la correspondencia que éste mantuvo con familiares y amigos, las obras algo más tardías de historiadores como Salustio, Plutarco, Floro, Velello Patérculo, Apiano y Dion Casio. Por su parte, entre los autores contemporáneos que me han sido de gran utilidad destacan el catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Córdoba, Juan Francisco Rodríguez Naila, con su excelente estudio sobre los balbos. Yo creo que este hombre es el que más sabe de los balbos, no digo ya en España, en Europa, yo creo que en el mundo. Anthony Everett, con su análisis sobre la figura de Augusto. Tom Holland, con su entretenido y atinado resumen sobre el auge y la caída de la República. Hans Hoppermann, con su biografía de César. Michael Parenti, con su muy particular visión de los hechos que desembocaron en el magnicidio de los idus de marzo del 44 a.C. Y Ronald Singh, con su libro La Revolución Romana, aunque la lista es muchísimo más amplia. Cuando digo magnicidio me refiero al asesinato de César, y cuando digo los idus de marzo, bueno, el 15 de marzo, los idus era el día 15 de marzo, que fue el día que fue asesinado César. No sé hasta qué punto es verdad eso de que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por aquello de que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, y 3, y 4, y 5. En cualquier caso, bien está que la conozca. Lo que sí sé que es verdad es que los pueblos que más invierten en la investigación y el conocimiento de su origen y su devenir histórico son los pueblos más civilizados, más cultos, más prósperos y más desarrollados del planeta. La historia, con la colaboración de otras disciplinas, rememora, estudia y analiza la evolución de las sociedades humanas en cada una de las etapas de su existencia. Y gracias a ello arroja luz y perspectiva sobre los problemas a los que nuestro mundo actual se enfrenta. Esto es, nos explica lo que sucedió en el pasado y nos ayuda a entender el presente. Puede decirse que El secreto de los balbos, permítaseme que lo exprese así, es como el homenaje que un servidor tributa a la historia, y en particular a la historia antigua, áreas del saber por las que como narrador he sentido y siento predilección, lo cual no es de extrañar, teniendo en cuenta que los primeros narradores conocidos fueron en realidad historiadores, o dicho de otro modo, que en todo escritor hay vocación de historiador y viceversa. También puede considerarse este libro como la modesta aportación de quien le dirige la palabra para rescatar del olvido la figura de los balbos de Cádiz. Y si en esa tarea de divulgación algo estoy consiguiendo, ya me doy por contento. Aunque no estoy muy seguro, creo que el esfuerzo ha merecido la pena. Espero que ustedes, después de leerlo, opinen lo mismo. Me siento abrumado, ¿eh? Me siento. No, porque yo decía, digo, a ver, para llenar el pósito. Era un reto llenar el pósito. Digo, bueno, vea tú, no tiró nada, que tirar de Facebook y del WhatsApp, no ha sido pesado. Algunos dirán, no ha sido pesado este con El secreto de los balbos, no ha dado nada. Ahora, Felipe está allí de la librería Salazar, por si alguno tenéis interés en comprar el libro. Espero que seáis muchos. Y si queréis que os lo firme, pues aquí estaré para firmarlo. Y luego, pues ahí tenemos una copita con unas tapitas que ha puesto mi amiga Mari, mi amigo Manolo.
que les voy a tener que hacer un monumento. Y nada, bueno, espero que hayáis pasado un ratito agradable.